invitados, invitadas, un invitado, dos invitadas, que van a ayudarnos a pensar, llevando en cuenta también lo que nos contó un poco David, de su experiencia en Estados Unidos, en América Latina y en Asia y África. Bueno, presento los tres y después les voy pasando la palabra, ¿ya? Bueno, Ronald, así se dice, Sistek, es uno de nuestros invitados. Él durante los últimos años ha profundizado en metodología de aprendizaje transformativo para adultos y en manejo de proyectos con enfoque regenerativo. Entonces, él facilita procesos humanos en colectivos y organizaciones y acompaña en transformación cultural. Él es fundador de CEO Consulting Group, que es una consultora, y Círculo de Apoyo para Proyectos Regenerativos, que es un proyecto de educación, que tiene centros en ecología de sistemas, crecimiento individual, resultados transformativos de colectivos y regeneración ecosocial. Él investiga en temas de complejidad aplicada, colaboración, desde el Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica de Temuco. Aunque él haga todo eso, es constructor civil, me llamó mucho la atención. Es constructor civil de la Católica y de un máster en dirección y administración de proyectos inmobiliarios, o sea, una mezcla bien interesante. Y es músico, o sea, más interdisciplinario imposible. En 2010, él diseñó un doctorado autogestionado emergente, que abarcaba dominios como potencial humano, pensamiento sistémico, ecología profunda, comunicación no violenta, permacultura, regeneración, neurociencias, fenomenología, teorías del cambio, gestión de conflicto y sistemas complejos. Y ese doctorado ha durado 12 años. Actualmente es director del grupo 180 grados, que desarrolla negocios de impacto positivo, director de la Fundación Cayo y consultor de CEO Consulting Group. Paso la palabra a Ronald y después presento a las otras personas para que la persona con la presentación. Gracias. Ahí está, me aparece la presentación. Gracias por la presentación. Súper interesante esto de estar en la academia y diseñar un doctorado gestionado. Eso lo hago con malicia. Lo digo con malicia. Porque curiosamente, buscando un doctorado, no encontré un doctorado que diera como respuesta a mis inquietudes de ese tiempo. Probablemente producto de la especialización, ¿no? de los doctorados. Entonces, nada, quería agradecer estar acá, un honor para mí, ver a amigos y amigas de tanto tiempo, y gracias Andrés por la invitación personal que hiciste, y agradezco también por habernos conocido en un contexto tan entretenido como esos ejercicios transformativos que hicimos en el año 2019, la última experiencia en vivo que hicimos antes de la pandemia. Entonces, yo quería compartir, creo que tenemos entre 15 y 20 minutos para poder hacer esta presentación, pero lo más rápido posible, hay esta información. Y quería partir un poco trayendo una temática bien clave que viene de los sistemas complejos, y es que los sistemas humanos somos sistemas complejos, y los seres individuales también. Y los sistemas complejos, en los sistemas complejos, uno
solamente puede dar cuenta muchas veces del efecto de lo que ocurre, pero la causa es normalmente no lineal, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos respecto de los sistemas más ordenados, ¿no? No hay una relación causa-efecto evidente. Y quería partir con esta frase de Dave Snowden, que es un personaje bien interesante que estudia antropología asociada a sistemas complejos o antrocomplejidad. Y tuve la posibilidad de estudiar con él en el año 2018 y 2019. Y él dice que venimos de muchos pasados que influyen profundamente en quiénes somos, pero solo podemos ser parcialmente conscientes de ellos, ¿no? Porque el origen de lo que somos normalmente tiene caminos no lineales. Entonces quería partir con esto porque creo que es muy central respecto de esta reflexión que hacemos de ecosistemas. Bucky Fuller, que es un gran arquitecto que admiro mucho, a propósito también, se habló un poco de paradigma y me encantó escuchar a David también, porque él decía que no intentes cambiar los sistemas, sino que construye uno nuevo que haga que el anterior se vuelva obsoleto. Muchas veces, y uno de los grandes esfuerzos que hacemos normalmente es que tratamos de cambiar el sistema desde el sistema, y probablemente los cambios y la transformación hay que hacerla probablemente desde la periferia. Yo algo que aprendí en estos 15 años que llevo estudiando en la periferia de la academia es justamente eso, ¿no? Que la energía se da en los bordes. Y es muy interesante eso también porque muchas veces cambiamos cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo en estos días y por eso yo creo que estamos acá reunidos, ¿no? Todos hemos sentido ese dolor de alguna manera, trabajando sobre todo desde adentro del sistema. Perdonen, de repente hay mucha información, pero en algunas láminas, porque quería como tratar de resumir para que quedara, ¿no? Para que quien la vea después pueda entender de qué es lo que estamos hablando. Yo tuve la suerte de trabajar algunos años con Manfred Nasmith en el Centro de Aprendizaje y en el Magíster de Desarrollo Escala Humana y Economía Ecológica. Y a propósito de la otra disciplina, él decía que normalmente nos centramos en qué es lo que existe y qué somos capaces de hacer, ¿no? Pero muy poco en qué queremos hacer y cómo deberíamos hacer eso que queremos hacer. Aunque suene como un trabalengua, pero es un poco despertar y visibilizar lo más relevante que existe cuando hacemos cambios, que tiene que ver con la ética que hay detrás de esos cambios que queremos hacer. Por eso me gustó mucho escuchar a David hablar de la naturaleza, porque probablemente si hay algo que hemos ido perdiendo en el tiempo, sobre todo en los últimos 12.000 años, desde que nos transformamos en agricultores, es esa capacidad de observar y de entender de que somos parte de la naturaleza y de la naturaleza como la gran maestra. Entonces, la ética que está detrás de los paradigmas, cuando cambiamos algo, es muy central. Y cuando hablamos de paradigmas, los paradigmas tienen múltiples dimensiones, pero hay tres que son muy claras. La primera que tiene que ver con las manos y que es la referente a nuestras prácticas. Normalmente es lo primero que cambiamos o intentamos cambiar, nuestras prácticas, cómo hacer las cosas distinto. Y eso después, al poco tiempo, se ve acompañado y circularizado por nuestras ideas y estructuras, ¿no? Representadas por el cerebro y que tienen una circularidad íntima entre, ¿no es cierto?, ideas y prácticas. Pero no es hasta que no entra la tercera dimensión fundamental que tiene que ver con las éticas y la espiritualidad asociada a las prácticas e ideas que son las que hacen que el paradigma nuevo permanezca en el tiempo. ¿Les ha pasado esta cuestión de que hagan recuerdos de sus propios cambios personales? ¿Alguien ha experimentado algún cambio profundo? ¿Acá? Cuando cambiamos, normalmente son los nuevos principios los que fundamentan ese cambio en el tiempo. ¿Ya? Entonces podemos decir que un paradigma nace y crece en que empieza a limitar para luego decaer. Y cuando empieza a limitar ese paradigma, que son nuestras creencias profundas, es cuando emerge un paradigma nuevo. Y ese ciclo de movimientos paradigmáticos es un ciclo dinámico que está en movimiento perpetuo, ¿no? Ahora, estos paradigmas funcionan en distintos niveles de escala. Entonces hay paradigmas más pequeños, pero hay paradigmas muy profundos que responden a los funcionamientos humanos. Y eso es muy interesante en el marco de esta conversación.
y un poco haciendo sentido del tipo de mundo que estamos nosotros heredando y que van a heredar las futuras generaciones. A mí me encanta este concepto que viene del inglés, el concepto VUCA, que indica que los contextos y los sistemas son cada vez más volátiles e inciertos, complejos y ambiguos. Estas cuatro palabritas como que resumen bastante bien como la calidad, la tipología del mundo que estamos heredando. Ahora, hay algo paradójico, que es que si nosotros graficamos la mayor volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad hacia arriba, ¿no es cierto? Y hacia la derecha graficáramos el tiempo, vemos que la curva de aumento de la complejidad es la curva roja. Es exponencial. ¿Qué quiere decir eso? Que en los próximos años vamos a ver la mayor velocidad y cantidad de cambios que hemos experimentado como humanidad, probablemente desde que desaparecieron los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Y la curva verde indica, y fui bastante generoso, creo, al graficar que es la curva por la cual enfrentamos ese aumento de la complejidad. Entonces se genera indefectiblemente una brecha cada vez mayor entre los contextos y los sistemas y nuestra capacidad de hacer frente a esa complejidad y ambigüedad. Y acá, hablando de paradigmas, esta lámina resume un poquitito, también en otro gráfico, el negro, ¿no es cierto?, hacia arriba, en la utilidad de estos paradigmas que hemos ido como incorporando en el tiempo, hacia la derecha también está el tiempo. Y aquí esto tiene que ver con cómo podemos naturalizar y hacer sentido desde la complejidad aplicada a los sistemas humanos. Naturalizar la complejidad es algo que yo creo que vamos a necesitar aprender con la misma velocidad exponencial. Y acá solamente haciendo sentido de cómo hemos ido integrando paradigmas de funcionamiento. Ahí en rojo aparecen como las metáforas raíces de lo que hemos ido haciendo desde la mirada de la administración del proyecto y desde la mirada de la administración de los sistemas. Entonces, partimos con una metáfora muy desde la estructura y desde la administración científica, donde los ejemplos son la iglesia, la milicia y probablemente la universidad también, son sistemas altamente jerárquicos. Y luego incorporamos, integramos en el tiempo el pensamiento sistémico y modelos, pasamos de modelos reduccionistas a modelos más integrados, ¿no? Y gran parte del mundo está en esa reflexión de vida, cómo pensamos más sistémicamente, qué capacidades humanas necesitamos desarrollar para poder pensar sistémicamente y para poder actuar de una manera más adecuada frente a los desafíos que tenemos. Y lo último que estamos integrando ahora, que tiene que ver justamente con la complejidad cognitiva, son metáforas donde volvemos a lo que nunca como debimos dejar, ¿no? A la biología, a la química y la ciencia natural, a la naturaleza, como para poder intentar responder la complejidad misma y la intrincabilidad, ¿no? Porque se habla mucho de los problemas que son, ¿cómo se dice? Wicked, ¿no? Y la palabra intrínseca, como son muy enredados. Entonces, tenemos que aprender a basar, y esto es una cosa que yo vengo investigando desde hace algunos años, en prácticas basadas en teoría, y no teorías basadas en prácticas. El tipo de estrategia que tenemos de derivar recetas de casos, cuando cada caso es tan particular, ¿no? Entonces, el contexto de tendencia es algo que tenemos que empezar a comprender más. Entonces, lo que me encanta hacer es observar la naturaleza, ver qué teorías y qué patrones puedo descubrir y cómo esos patrones los podemos aplicar a ecosistemas humanos. Te voy a dar un par de ejemplos de cómo hemos ido haciendo esto. Y desde la perspectiva del aprendizaje, ya que el aprendizaje era algo clave en este encuentro, cuando hablamos de ecosistemas de aprendizaje, a mí me gusta mucho el trabajo de John Dewey y de William James, por esta mirada bien dual desde el saber hacer al saber
el saber qué al saber hacer, ¿no? Y cómo ese saber hacer se da, esta circularidad, que como decía James, entre el razonamiento lógico y el entendimiento intuitivo. James, que es un psicólogo experimental americano, extraordinario, la segunda parte de su vida se dedicó a escribir de fenomenología. Yo diría que es probablemente de los fenomenólogos más impresionantes. Todo lo que llegue a sus manos es favorable. Él decía que hay dos maneras, dos estrategias que tiene el ser humano de aprender. Desde el razonamiento lógico, que es lo que hemos estado haciendo profundamente en los últimos 90 años y probablemente en los últimos 30 años con delirio. Y otra estrategia es el entendimiento intuitivo. ¿Por qué traigo esto? Por algo muy interesante y que aquí también mucha información para explicar un ejemplo de cómo el ser humano aplica este entendimiento intuitivo desde la perspectiva de la toma de decisiones en el tiempo. Entonces, hay una cualidad bien interesante en el ser humano, que es que solamente vemos lo que esperamos ver. Cuando nos ponemos objetivos muy específicos, perdemos la mirada periférica, y eso es una cualidad que los neurocientistas cognitivos hablan de ceguera inatencional. Entonces, solamente vemos lo que esperamos ver. Por eso, muchas veces la entrevista, la tercera entrevista, la persona que entrevista ya se hace una hipótesis subyacente de los entrevistados y solamente escucha lo que quiere escuchar. La entrevista está perdiendo fuerza en la estrategia de captación de información. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones de los seres humanos? Fundamentalmente, escaneamos entre un 2 y un 3% de los datos disponibles. Y luego, estos datos disponibles, sobre todo respecto de lo más reciente, los orientales tienen hasta un 8%, seguramente porque su lenguaje fue un lenguaje derivado de procesos simbólicos y por eso tienen una capacidad de abstracción más grande. Entonces eso desencadena lo que se llama memorias pasadas en patrones. Lo digo así porque es muy clave el tema de los patrones, que vamos a ver por qué. Y luego estos patrones, que ahí está, de dónde lo sacamos, ¿cierto? Pero interesante rescatar de que gran parte de los patrones los almacenamos en el cuerpo, y la condición, como decía David, de la inteligencia humana, y yo diría más allá de la inteligencia, la conciencia y la mente humana es una condición de partida entre el cerebro, el cuerpo y los contextos inmediatos. Entonces, lo que ocurre luego es un proceso muy interesante que se llama ensamblaje conceptual. Y luego de ese ensamblaje, que mezcla los patrones que identificamos y desencadena líneas de acción que nos hacen tomar las decisiones. ¿Qué significa eso? Que no siempre tomamos las mejores decisiones, sino que tomamos la primera decisión desencadenada. Eso es un proceso muy rápido que ocurre en todas las decisiones que tomamos día a día. ¿Okay? El segundo tema, como decía antes, que el cerebro no es un repositorio de conciencia, sino que la conciencia es una condición de partida. Y esta función distribuida, ¿no es cierto?, nos hace pensar rápido y pensar lento. Y el razonamiento lógico que explicaba antes es una estrategia de cómo los seres humanos pensamos lento, a diferencia del entendimiento intuitivo, que es la estrategia de cómo los seres humanos pensamos rápido y tomamos decisiones. Leyendo a la Gabriela Mistral el otro día, su libro increíble que tiene el vocabulario italiano, un regalo, y dice: escribo sin prisa generalmente. Y otras veces con una rapidez vertical, pero rodados de piedras en la cordillera. Esta es una manifestación sutil de esta manera dual que tenemos de activar nuestros procesos cognitivos, ¿no? Una lenta, sin prisa, ¿no? Y una rápida vertical, como si estuviera leyendo las piedras de la cordillera. Entonces, aquí voy y quiero como traer, sobre todo desde la academia y desde el proceso de aprendizaje, que es que este razonamiento lógico ha sido muy útil hasta ahora en el proceso de construir significado en el tiempo. Pero necesitamos urgentemente integrar a esta construcción de significado lo que yo llamo el hacer sentido. Y muchas veces ese hacer sentido se hace colectivamente, como en este espacio. Y el hacer sentido lo logramos desde niveles mayores de abstracción. Y esta circularidad entre hacer sentido y construir significado, para mí es tan relevante como lo que establecía Maturana y Varela al comienzo de los años 70, de que el proceso de vivir, esta circularidad entre el proceso de vivir y el proceso de conocer, está íntimamente relacionado.
Y los cambios en el conocer son los que generan aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una estrategia para maximizar el aprendizaje en el tiempo, integrando el hacer sentido con la construcción de significado? Este proceso, ¿no es cierto?, en el siglo XX, ¿no es cierto?, el razonamiento lógico derivado del saber qué era masivamente más relevante, ¿cierto? En el siglo XXI probablemente necesitemos integrarlo masivamente con el entendimiento intuitivo. Creo que ese es uno de los desafíos de la academia y es algo que en la factoría lo tienen súper claro. Realmente seguro que los amigos con la acá. Acá solamente damos de resumen, ¿no es cierto?, esta circularidad entre el entendimiento intuitivo que logramos desde el descubrimiento de patrones. Tenemos que hacerlo circular con el razonamiento lógico el que nos permite generar modelos y metodologías. Entonces, estamos en esa permanente viaje, ¿cierto? Los procesos de diseño funcionan de la misma manera. Identificamos patrones y luego construimos significados desde esos patrones. Salvo cuando hay algunos procesos de diseño que se fundamentan en procesos lineales y probablemente muchos de ellos generativos. El entendimiento intuitivo funciona desde la mirada del procesamiento de datos neurológico a razón de 10 millones de bits por segundo, el procesamiento lógico a razón de 100 bits por segundo. Esa es la diferencia de lo que escribía la los paradigmas son patrones de construcción de significado colectivo en el tiempo. Para ejemplificar un poquitito estos conceptos de cómo hacemos sentido desde la toma de decisiones en el tiempo, una de las estrategias que yo hago en consultoría tiene que ver con observar las organizaciones como flujos de toma de decisiones en el tiempo. Eso es muy interesante porque la toma de decisiones se da en las reuniones y las reuniones son un patrón muy relevante de los ritmos organizacionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en las reuniones separamos las reuniones estratégicas de las reuniones operacionales? Es un primer bingo porque unas son procesos divergentes, otras son procesos convergentes. Entonces, cuando se mezclan, normalmente hay mucha frustración en los equipos de trabajo, porque uno espera tomar decisiones, otros esperan conversar. Y son procesos que, en términos de toma de decisiones, hay que intentar separar. Creo que uno de los grandes desafíos de la siguiente década es intentar disminuir la brecha que existe entre cómo el ser humano piensa y cómo la naturaleza funciona. Lo decía David en su presentación, creo que es súper relevante poder reconectar con el mundo natural para poder aprender de él estrategias que son muy útiles en ecosistemas humanos. Entonces, algunos ejemplos de cómo poder observar las organizaciones es desde los dominios de toma de decisiones que no necesariamente representan los ciclos organizacionales. A propósito de lo que estamos comentando hace un ratito. Y esto, por ejemplo, aquí voy a dar 3 ejemplos de 3 organizaciones distintas, donde cuando uno abre una conversación en una organización, en una institución, en una comunidad, y se reflexiona respecto de cuáles son las estrategias en su contexto específico para poder tomar decisiones en el tiempo, vemos que los hilos empiezan a conversar. En el caso de esta organización, que es una empresa de desarrollo tecnológico, para ellos fue muy evidente que el dominio de la ejecución estaba anidado en el dominio de la especialización, el cual estaba anidado dentro del dominio de la planificación, el cual estaba anidado dentro del dominio del propósito organizacional de la misión. Entonces, cuando uno observa la organización como sistemas anidados, empieza a hacer mucho más sentido. La naturaleza funciona así. Y esto, hay mucha gente que piensa que cuando uno trabaja circularmente se pierde en la jerarquía. Y yo creo que ese es un gran error conceptual, porque la naturaleza funciona con jerarquías anidadas. Y funciona su evolución en procesos sucesivos de generación de complejidades anidadas. Entonces ahí a la derecha le hicimos un doble clic a un dominio de ejecución y aparecieron 3 otros subdominios de toma de decisiones dentro de los cuales aparecían todos los proyectos en distintos momentos del tiempo. Entonces esa fue para este ecosistema la mejor manera de observar la organización
Y la verdad que tuvieron una cantidad de insight así infinito. Este otro ejemplo es un ejemplo de una empresa de retail, donde hay tres dominios principales: el operacional, el comercial y el de innovación. Stakeholders, ellos ponen a los clientes al centro, y hay una interacción profunda y grande entre los stakeholders clientes, la comunidad y los colaboradores, que son los proveedores fundamentalmente. Y esto es muy interesante porque empezaron a ver cuáles son las coincidencias y los traslados entre dominios, y se dieron cuenta de un montón de cosas, y por lo tanto, cuando se toman decisiones en esta organización, las decisiones las toman las personas que van a ser afectadas por las decisiones. Que parece muy lógico, pero no se hacen mucho. Normalmente las decisiones se toman con un pequeño grupo de personas, y eso es simplemente. Y les cambió la vida. Un anterior muy curioso. Esto es una organización que me permitió dar el nombre. Esto es un trabajo que hicimos con Balloon Latam, justo en su época de crecimiento, y se desempeñan en ámbitos de interacción dentro de las comunidades para poder ser puente entre proyectos, normalmente a nivel, yo diría, país y comunidades específicas. Esta fue una planificación estratégica que hicimos con ella, y entramos en esta como reflexión de cómo podíamos observar a la organización como dominios de toma de decisión. Y la verdad que ellos siguen funcionando así, han crecido en los últimos 3 o 4 años exponencialmente. Y el patrón que logramos identificar en ese momento ha sido el patrón que han seguido usando en esta estrategia de crecimiento y ahora de florecimiento. Así que en el ambiente de incertidumbre y complejidad, en el momento solo podemos definir la dirección de viaje. Muchas veces nos llenamos de objetivos específicos, pero quizás en algunos casos hay que intentar sorprender eso, entender la dirección de viaje y solamente administrar el potencial evolutivo en el momento presente. Conocer el presente organizacional hoy día es la clave, porque los cambios que podemos hacer solamente los podemos hacer, como dice ahí, ajustando paso a paso en lo que yo llamo al menos adyacente posible organizacional. Un adyacente posible dura, dentro de las múltiples experimentos que hemos hecho, unos 3 meses. En 3 meses uno es capaz de poder planificar en corto plazo y ver cambios reales, concentrados desde una planificación de ese tamaño. Y luego, durante ese adyacente de 3 meses, emerge normalmente el adyacente que viene. Entonces hay que entender que estos procesos son emergentes. Cuando llega un consultor y les dice, aquí están las 5 etapas para poder hacer tu planificación efectiva, normalmente la tercera etapa ya no tiene nada que ver con el contexto ni con los equipos de trabajo. ¿Okay? Entonces la vida es un flujo de significado del tiempo. Solo la vida puede conocer la vida. Eso también lo traigo de un gran filósofo que se llama Hans Jonas, en el sentido de que solamente lo que está vivo puede conocer, y eso ocurre solamente en el momento presente, la relevancia del conocer el momento presente organizacional. Y la gran pregunta que dejo quizá a esta presentación es cuáles serán las éticas para conservar el vivir en este siglo, ¿no? Y cuál es el rol de la academia en esta búsqueda de nuevos significados. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Creo que nos inspira también a pensar cómo la universidad como organización tiene que pensar dónde está para poder hacer el cambio que se necesita. Bueno, nuestra próxima invitada es Maya Errázuriz, que es curadora, editora y historiadora del arte y arquitectura. Tiene un minor en artes visuales de la Universidad de Boston. Ha sido asistente curatorial y coordinadora de proyectos como ALMA, de Abundansky en Chile, Yayoi Kusama, Infinite Obsessions, y A Space to Dream, Recent Art from South America. Colabora como editora, escritora, traductora de distintos proyectos editoriales ligados
al arte contemporáneo latinoamericano y trabaja como encargada de arte y publicaciones en Fundación Mar Adentro, donde lidera investigaciones curatoriales y el programa transdisciplinar de residencias Bosques Pehuen, que congrega artistas, científicos, profesionales de las humanidades para la investigación y creación de proyectos vinculados al área de conservación bajo la producción privada. Además, en la trayectoria de Maya, ella fue seleccionada una de las 12 personas, entiendo, que participó de un proyecto llamado Bauhaus Lab, que era una investigación interdisciplinaria y aprendizaje colaborativo en el campo del modernismo, que creo que es una experiencia muy interesante también en su biografía. Así que muchas gracias, Maya, y contamos con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación y la universidad por darme la oportunidad de presentar la fundación. Yo vengo aquí como a dar quizás un ejemplo institucional de cómo trabajar multidisciplinariamente. Nosotros somos una fundación que nace en 2011, que básicamente nuestra misión principal es la conservación de la naturaleza, pero eso lo hacemos a través de este vínculo entre el arte y la ciencia para generar conciencia, acción y aprendizajes. Aquí un poco en grandes rasgos como las distintas áreas de la fundación que tienen que ver con estas áreas de creación e investigación, donde yo trabajo principalmente en el programa de residencia que les voy a contar ahora. Tenemos áreas de difusión de aprendizajes, conservación de la naturaleza, más cultura y también colaboración y todo esto. Distintos un poco dominios, como explicaba Roland también en su presentación ahora, y que de hecho hemos trabajado con Roland justamente organizando nuestros dominios dentro de nuestra institución, cómo estos distintos dominios, que si bien son súper diversos, pueden anidarse, juntarse y trabajar de forma conjunta. Como modo de ejemplo, quise traer como el proyecto de las residencias de Bosque Pehuen. Nosotros tenemos administramos esta área que se llama Bosque Pehuen y que habla afuera de Pucón. Es un área destinada a la conservación y que nace de eso incluso antes de la fundación en 2006, con el fin de proteger y conservar la biodiversidad de este lugar y principalmente la araucaria siendo nuestro principal objeto de conservación y estrella del lugar. Entonces nosotros veníamos desde antes haciendo todo un trabajo de conservación que tiene que ver con establecer un plan de manejo, con levantar una línea base de flora y fauna del lugar, de trabajar junto a científicos. Y dentro de ese esquema empezamos a pensar cómo también podríamos involucrar el arte y quizás otras disciplinas dentro del trabajo de conservación de la naturaleza. Y así como nace el programa de residencia en Bosque Pehuen, que se entiende como una investigación, como una estación de investigación de la naturaleza que busca mezclar un poco la metodología que se aplica en la conservación de la naturaleza con la metodología de las residencias de arte. Para los que no conocen o no están familiarizados con la residencia, tiene mucho que ver con, históricamente tiene que ver con una tradición del mecenazgo, realmente como establecer un tiempo y un lugar para que los artistas puedan practicar su trabajo y desarrollar un cuerpo de obra. Pero en los últimos años yo siento que las residencias han ido tomando un rol mucho más relevante en torno a la investigación, que el arte también puede levantar y contribuir a un territorio. Entonces, desde ese lugar situamos la residencia de Bosque Pehuen y cómo podemos también incorporar el trabajo científico que estamos haciendo en el área o ecológico y empezar a juntar y funcionar estos otros programas que están funcionando de forma aparte. Entonces, así como que se reformula este programa como un programa de investigación multidisciplinaria que tiene que ver con realmente involucrarse en el territorio y descubrir cosas en el territorio desde estas distintas miradas. Bastante del grupo que hace más del año pasado, de hecho, estuvimos participando en un seminario de residencia y conversando sobre qué significa comunidad en un programa de residencia.
y como también las residencias de arte y el trabajo de residencias de por sí también construyen ecosistemas que tienen que ver con involucrar a muchos actores en el trabajo. Entonces, si bien tiene como un núcleo que es el trabajo entre quien reside en la residencia y el residente, y está ahí como las artistas en residencia, también hay muchos actores sucediendo alrededor de la residencia que es súper importante tener contemplado y estar mirando para generar una mayor riqueza, pienso yo, en tu programa, que tiene que ver con más que mirar solamente hacia adelante, tiene que ver con mirar a los alrededores y entender cuáles son los actores que están funcionando en ese territorio y cómo hacer conexiones con esos actores locales, con tu programa de residencia y ver cómo enriqueciendo ahí los esfuerzos como locales y puntuales de tu área versus lo que están en tu territorio. Entonces ahí este mapeo me parece interesante porque también muestra como esto de que somos todos unos círculos que se van como fusionando en uno y otro y haciendo un intercambio y que ahí finalmente la conversación termina en que una comunidad dentro de un programa de residencia tiene que ver con eso, con la apertura a dejarte permear por el conocimiento de otros y dejar que tu trabajo también sea contaminado, de buena, como usando la palabra de buena forma, de los conocimientos de los otros. Esto yo creo que es una súper interesante postura que uno tiene que tener al participar en este tipo de programas. Y acá solo traje un par de ejemplos de obras o resultados de trabajo que hemos, un poco para graficar cómo esto de la ciencia ha logrado trabajar con los artistas y los artistas con los científicos en Bosque Pehuenche. Aquí a la izquierda es un escaneo de la Araucaria que nace de hecho como con un escáner LIDAR, que es como de detección de luz, que va formulando estas imágenes a través de como coordenadas. Y que el fin principal, el original, tiene que ver con cómo innovar en formas de medir los bosques, cómo este tipo de escaneo te ayuda a hacer monitoreo del crecimiento de los árboles de forma más eficaz. Pero en este caso trabajamos con un artista sonoro que logró traspasar cada una de las coordenadas de este árbol a través del uso de algoritmos en una composición musical. Y como cada coordenada de ese árbol logró producir un sonido que claramente no es audible, pero que también tiene como esta sensación de especulación de un mensaje, un sonido que una especie puede entregar y que no se entregaba de la forma sino que a través de la tecnología. O sea, y es súper interesante ver cómo, por un lado, el científico toma esto como una herramienta de trabajo, pero el artista lo toma como una herramienta de reflexión. Cómo ellos tienen que trabajar juntos después para generar una obra artística. Y lo mismo acá al lado, que son imágenes de las cámaras trampa, que son imágenes que van capturando, que también son de monitoreo, pero también cómo esa visualidad puede también influir artísticamente en el trabajo de los artistas. Es como una herramienta que es la fotografía al final, tiene mucho que ver con la ciencia y también con el arte. Entonces eso es interesante también ir buscando cómo ciertas herramientas visuales pueden influir en el trabajo. Y aquí también algunas últimas obras que hemos presentado, que tienen que ver con a la izquierda un trabajo de un francés que tuvo una residencia con nosotros, que hacía analogías desde el cine con el bosque y las distintas capas del bosque para entender las complejidades del ecosistema presente. Acá otra imagen de subterráneo del agua, de Cacla de Mura, que también trabaja mucho con el agua y los flujos del agua, y así unas metáforas muy interesantes de cómo nosotros también debemos aprender desde el flujo del agua, de comportamiento del agua. Y acá abajo son algunos de los objetos que hicimos con un curador que planteaba nuevas formas de archivar el patrimonio natural y cómo reflexionar sobre esto de extraer especímenes naturales desde fuera de su contexto natural y llevárselos a un museo y ser esos los lugares que albergan el patrimonio natural, que son hoy en día los lugares adecuados o no, cómo la tecnología también puede influir en quizás archivar o mostrar el patrimonio de otra forma. Entonces ahí van surgiendo reflexiones súper interesantes en torno a la naturaleza. Y más recientemente, como pensando también cómo la pandemia estuvo influyendo o afectando quizás el proyecto y la residencia, no solo negativa
sino también positivamente, pensar en esta, cómo poder incorporar también herramientas de tecnología para propiciar una comunicación y instancias de trabajo a pesar de la distancia. Entonces, nos pasó que nosotros trabajamos mucho para artistas nacionales e internacionales, y nos parece interesante ese cruce cultural, pero con la pandemia había una de las participantes que no podía viajar. Entonces ocupamos esta plataforma que envió, no sé si, bueno, yo creo que en la universidad ya nos ocupamos un montón, pero aquí fue la idea de como remapear el territorio y hacer como una pequeña casa de residencia, como un mapa de lo que fue la casa de residencia, que es la persona que está trabajando remotamente desde Irlanda, conectada con los que estaban en bosque, que bueno, a través de esta plataforma. Se iban intercambiando y subiendo su contenido a este lugar, y viendo cómo también se puede hacer como este traspaso e intercambio de distintos paisajes desde una mentalidad remota, asincrónica. Eso también es súper interesante como explorar. Y como última cosa, también hay una cosa súper importante que tiene que ver con difusión y sacar para afuera todo el conocimiento que se genera dentro de este bosque y dentro de la residencia en general, porque se levanta un cuerpo de conocimiento súper interesante, pero es súper importante que no quede centrado en los mismos actores y que en los mismos investigadores. Entonces, hace poco hicimos también este trabajo de armar una plataforma web que pudiera asimilar un poco lo que es Bosque Pehuenche presencialmente, en el sentido de que Bosque Pehuenche tiene 4 senderos y esta página web tiene 4 senderos. Y que cada sendero de esta página web te provee una distinta experiencia en el que haya una que tenía la exposición misma, tenía talleres, tenía encuentros con distintos actores culturales, y al final también incluso hicimos un concurso abierto para artistas jóvenes que pudieran participar de formatos digitales. Entonces eso también, y esto mismo también nos motiva a pensar en cómo construir, empezar a construir archivos digitales, empezarnos a los programas de residencia, y cómo todo el conocimiento que se levanta en estos lugares es súper importante ir encontrando estos otros formatos de difusión y canalizar un poco estos conocimientos multidisciplinarios desde distintas maneras, desde la educación, desde el arte, desde el diálogo, desde el material pedagógico experimental. Entonces, en eso también ha sido nuestra última exploraciones. Sí, eso. Gracias. Gracias, María. Muy interesante conocer los proyectos como concretos de la Fundación y inspirarnos, ¿no? Bueno, nuestra última participante es de la casa, ¿cierto? Andrea Josh es la directora de la Escuela de Arte de la UDP. Ella es fotógrafa, licenciada en comunicación y magíster en gestión cultural. También fue directora del magíster en investigación, creación de la imagen de la Universidad Finisterra, coordinadora de investigación, creación de la Facultad de Arte y editora de la revista académica Diagrama. Y entre 2006 y 2016, ella fue directora de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, y es editora a cargo de la revista de fotografía sudamericana Sueño de la Razón. Y invito a Andrea que nos cuente ahora cómo vamos a hacer todo eso en la UDP. No sé. Broma. De hecho, soy de la casa y cerro este seminario, pero creo que fui la última invitada, porque recién llegué el 1 de marzo a la universidad. Así que tengo muy poco tiempo en esta casa. Nada, primero agradecer obviamente la invitación, hace muy poco día, diríamos, por eso voy a leer hoy día, y aunque vengo de la fotografía, no voy a mostrar ninguna imagen. Hoy día solamente voy a leer para concentrarme y para no pasarme los 15 minutos que me han dado. He estado en los últimos años, en los últimos 20 años,
pensando las imágenes y la visualidad, desde la práctica docente, editorial, curatorial. He dedicado gran parte de mi tiempo a la gestión y proyección académica desde diferentes escuelas de artes visuales y universidades, como la Fundación Informal en Latinoamérica. En todos estos años de trabajo hemos, y ahora voy a empezar a hablar en plural, pues todo proyecto educativo es colectivo, podido proponer y poner en marcha diversos medios culturales, así como construir espacios de reflexión para debatir criterios de evaluación que posibiliten que las prácticas artísticas sean entendidas como generadoras de conocimiento y valoradas dentro de las instituciones. Esto ha sido posible porque los nuevos estándares de los sistemas de acreditación y las transformaciones sociales, culturales, políticas, medioambientales nos han exigido alcanzarnos. Y por qué no, nos hacen desaprender lo dado por cierto para construir otros mundos posibles. En cuanto a los sistemas de acreditación y aseguramiento de la calidad, en específico me refiero a los nuevos criterios y estándares publicados el año recién pasado, sobre todo la dimensión número 5, sobre investigación, creación y o innovación. Es decir, una institución, por medio de la barra oblicua I/O, podría eventualmente considerarse compleja si trabajara, por ejemplo, solo en la creación, o innovación, o investigación, considerando que las instituciones desarrollan, cito el reglamento, actividades de generación de conocimiento, tales como investigación, creación artística, transferencia y difusión de conocimiento, tecnología o innovación en distintas disciplinas. Este seminario propone al laboratorio como células y nodos, los métodos como parámetros para la construcción de sistemas complejos y a los ecosistemas como ideas organizacionales orgánicas. Cuando pienso en cómo las prácticas artísticas pueden y deben colaborar en la transdisciplinariedad, parto de la base que las prácticas artísticas contemporáneas son en sí mismas transdisciplinarias y disciplinadas, y que uno de sus aportes proviene justamente de que éstas se deben más a las preguntas que abren que a las soluciones que generan. Pues no podemos predecir, dentro de las prácticas artísticas, metodologías, ya que no hay metodologías únicas, sino son las propias preguntas, asuntos, los que valían la investigación. Y estas se rigen por medio de la experimentación y los procesos. Ya vimos ejemplificados, ¿no?, en los proyectos de Ronald y Maya, mucho de eso. Para explicarlo de manera orgánica, a modo de ecosistema reflexivo, citaré a varios y a varios autores, como un aporte a la conversación que tendremos al finalizar estas ponencias. Empiezo por Borges, que dice que, cito, cuando se expone la investigación en el ámbito científico, esta podría entenderse como explicar, referir, plantear, describir, razonar, mientras que en el campo del arte podría ser exhibir, representar o mostrar. Y le sumo a esta enumeración que las imágenes fijan el movimiento, los bocetos y proyecciones, las bitácoras de trabajo, los propios pensamientos que surgen de la observación, las entrevistas, las vivencias y su contexto, entre otros, son en sí mismas las fuentes que permiten generar ese nuevo conocimiento. Pero sin duda, citando nuevamente a Rothbard, no se trata de validar los estudios de uno mismo, sino justamente de investigar a través de la subjetividad. Es decir, desde la contradicción, las preguntas, el error, los hallazgos, la intuición, la corporalidad, desde la experiencia conectada a los contextos y territorios. María José Contreras nos propone que, cito, es necesario reivindicar que aquello que el cuerpo sabe no puede traducirse en discurso, no del todo por lo menos. Existe un residuo de la experiencia que habita en nuestro cuerpo individual y también en nuestros cuerpos sociales, que es irreductible a la palabra. Los saberes del cuerpo son otros tipos de conocimientos que pueden ampliar, airear, expandir los horizontes epistémicos a los que la academia eurocéntrica nos ha acostumbrado. Mientras que Silvia Kosikánki, desde la sociología de las imágenes, nos dice que todas las prácticas de representación se dirigen a la totalidad del mundo visual, desde la publicidad, la fotografía de prensa, el archivo de imágenes, la pintura, el dibujo, el textil, a medio de representaciones más colectivas como la estructura del espacio urbano y las huellas históricas que se hacen visibles en él. Entonces, la descolonización de la mirada consistiría en reactualizar la memoria de la experiencia como un todo indisoluble,
en el que se funden los sentidos corporales y mentales. Sería una suerte de memoria del hacer, es ante todo un habitar. Por ello, la integralidad de la experiencia del habitar sería una de las ambiciosas metas de la visualización. Andrea Gülka, por otro lado, se pregunta en cuándo empieza el arte contemporáneo. ¿Qué podría ser, si la cito, cuando el mundo real irrumpe en el mundo de la obra, donde la violenta penetración de los materiales de la vida misma, heterónomo respecto a la lógica autosuficiente del arte, establece un corte, los objetos, los cuerpos reales, el sudor, los ruidos, la basura, los sonidos de la cotidianeidad, los restos de otros mundos bidimensionales, ingresan en el formato de la obra y la exceden. Es decir, los materiales y sus formas permiten entrar en diálogo y cuestionamiento sobre la vida misma, y así en su dimensión política, social, cultural, territorial y estética. El arte, al menos desde el siglo XX en adelante, nos induce a abrir y accionar y habitar lo trans, es decir, atraviesa de un lado a otro, participando en un ecosistema de transferencias, contaminación y diálogo fructífero con otras disciplinas y saberes. Por ejemplo, a partir de procesos materiales, técnicas o dispositivos como la pintura, el dibujo, la fotografía, lo instalativo, los materiales reciclables, la tecnología digital, el bordado, los circuitos electrónicos, o en relación con otros saberes como la literatura, la filosofía, la crítica. Hoy en día muchos proyectos nacen de intereses cruzados o sobrepuestos, tanto con las ciencias básicas como la ecología, la astronomía, los problemas geopolíticos o territoriales. Bueno, en el ámbito climático hay que ver la representación de Chile en la reunión de Venecia actual, ¿no? Por todo para ver qué significa la transdisciplinaridad. O también hay varios proyectos artísticos que tratan contextos de género, migratorio o se insertan dentro de las prácticas ciudadanas y comunitarias. Esto estaría dado si seguimos a Maurice Groys, porque el arte tradicional produciría objetos de arte, mientras que el arte contemporáneo produce información sobre acontecimientos de arte. Para ello, debemos reflexionar sobre la pertinencia de cómo activar en la academia, y más específicamente en las disciplinas creativas, cruces transdisciplinarios que potencien el autoaprendizaje y que propongan tejer lazos de convivencia reales en un mundo incierto, complejo y en constante proceso de transformación. ¿Y por qué sería una posibilidad real pensar en la relevancia de las prácticas como generadoras de conocimiento? Porque cito a Vera y Silva. El que una investigación en práctica artística supondría con la tradición investigativa no es menos radical que el que han supuesto los cuestionamientos a los paradigmas tradicionales desde mediados del siglo XX, o el surgimiento de lo cualitativo en momentos en que lo cuantitativo avanzaba, entendiendo que el conocimiento científico no constituye una verdad natural, sino un modelo construido culturalmente, por lo cual aquello nos permitiría y autorizaría a explorar otros modelos alternativos. Desde las teorías sobre las prácticas pedagógicas han existido varias personas que ya han reflexionado hace muchas décadas atrás temas como, por ejemplo, la reactivación del conocimiento olvidado o devaluado, como Paulo Freire, que permitiría el remodelamiento y la reflexión crítica, o Marcuse, con su pedagogía de la incertidumbre, donde nos propone poner en pregunta las divergencias o las formas de observación del mundo que nos rodea por medio de la participación y el codiseño de los procesos de aprendizaje. Bruno Latour nos dice que, lo cito, el uso del término controversia no sirve para definir un objeto de investigación, sino para sugerir una perspectiva de observación. Estudiar los fenómenos sociales como controversia significaría centrar la atención en la complejidad y el dinamismo de la vida colectiva. Son esos conflictos los que nos permiten salir del popularcentrismo y de la perspectiva, para indagar nuestras interrelaciones y comprender el ecosistema como una red de redes. Ahí también está en el centro de la crisis medioambiental, como propone también este seminario. Timothy Morton, en su libro Hiperobjetos, Filosofía y Ecología después del fin del mundo, dice que cuanto más intentamos sacárnoslos de encima y mandarlos allá lejos, se refiere a los hiperobjetos, como por ejemplo, el cambio climático, pero también el tiempo de las cosas, los miles de años que tiene una piedra, por ejemplo. Más nos damos cuenta de que no podemos sacárnoslos de encima y mandarlos allá lejos. Fuera de la vista ya no es fuera de la percepción.
Son varios los problemas que se relacionan con las formas de observación y percepción del mundo sensible y sus formas materiales. Para ello, el arquitecto Weitzman, al hablar sobre la investigación del suelo como evidencia forense, comenta sobre la materia y el campo estético. Lo cito. Tenía que pensar en una forma de traer el colonialismo de vuelta a la historia del cambio climático, porque tendemos a imaginar que el cambio climático es simplemente el daño colateral de la historia, simplemente el mal resultado de las buenas intenciones de producir, de vivir en unas ciudades, de urbanizar, del capitalismo, del comercio, del transporte, de la infraestructura, etc. Y luego algo falla y la cosa se pone cada vez peor. La materia es una especie de índice que nos permite entender la historia. Así la estética es un campo completo. No es algo externo, sino más bien el medio por el cual un material se vincula a otro material y luego a la percepción y luego se traduce en política. Así que efectivamente no es solo un aspecto de nuestro trabajo, es en realidad el campo en el que trabajamos. Para abrir las expansiones posibles desde ejemplos artísticos, quizá podríamos mencionar al artista uruguayo Wilhelm Ditzer, con quien he tenido el honor de trabajar los últimos 2 años en un proyecto en Uruguay. Y muy específicamente su instalación en varios espacios culturales y museos alrededor del mundo de la frase: el museo es una escuela, el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones. Que nos hace preguntarnos sobre el rol de las instituciones, sobre las dinámicas de mediación, sobre la coparticipación de los espacios culturales, sobre la incidencia territorial de los centros o museos y los barrios circundantes. Varios museos ya trabajan con interesantes proyectos de programas públicos en relación con los territorios y los barrios, como nuestro vecino, el Museo Salvador Allende, que incluye brigadas, huertos, relaciones con las juntas de vecinos, metodologías de mediación fundadas en la pedagogía crítica, entre otros. Kamitzer comenta, lo cito: el arte como forma de pensar no es una actividad competitiva diseñada para ubicar productos, sobre todo cuando hablamos de los procesos creativos y de la academia, sino que es una herramienta necesaria para sobrevivir en un mundo que requiere la habilidad de administrar información en lugar de, como nos quieren hacer creer, acumularla y consumirla. La resistencia real para las y los artistas, ¿no? Y quizá su aporte, digo yo, aun si seguramente tendremos derrotados, es la de inmunizarnos contra esa pasividad y controlar no tanto los estímulos, sino nuestras habilidades de discernirlos, de mantener nuestro pensamiento ético crítico alerta y funcionando, para administrar nuestra estimulación. El artista Paul Rosero, invitado a abrir este seminario el año pasado, hablaba sobre el jengibre como tallo rastrero para plantear preguntas sobre el rizoma, el tallo horizontal como metáfora de colaboración. Yo propongo el micelio. Siento que más allá de su indispensable labor entre suelos, nutrientes y bosques, para el buen equilibrio de nuestro ecosistema, su imagen es una red de redes interdependientes, una bella metáfora de cómo enfrentar un sistema de aprendizaje que permita abrir la creación como eje movilizador para la construcción de nuevo conocimiento sensible y situado. Lo normal, entendiendo que lo normal muchas veces no es la normalidad que buscamos, es nuestro sistema educativo de prebásica, desde la prebásica, es evaluar las capacidades motrices de las niñas y niños dibujando dentro de los contornos de casas, manzanas o prendas de vestir. Salirse del borde es visto como una alerta a las capacidades medibles y evaluables. Justamente esa primera aproximación dentro de la educación formal a coartar la libertad creativa es la misma que luego se continúa ejerciendo en los años de escolaridad y también en muchos ámbitos de la educación superior. Entonces podríamos proponer, como dice Kamitzer, que pensar más hacer es igual a crear, y el contenido dice aprender más sociabilizar es igual a una escuela, entendiendo el aprender desde el código diseño de un espacio educativo a partir de las preguntas y la socialización como aprender a convivir con otros y otras. Entonces podríamos decir que pensar más hacer, más aprender, más sociabilizar sería algo así como una escuela creativa. Hay muchos desafíos por delante. Quizá el más importante en estos momentos de cambios profundos en los que estamos, como es el poner en valor los conocimientos indígenas, o las transformaciones culturales con perspectivas de género, o el de pensar un nuevo marco legal de convivencia como son las discusiones y las futuras votaciones que se están llevando a cabo en la Convención Constituyente en nuestro país,
es justamente hacernos cargo de lo que implican los procesos educativos a corto, mediano y largo plazo, que potencien la reflexión crítica y la creación como posibilidad concreta de pensarnos desde otros paradigmas. Si la modernidad ante la naturaleza simplifica, clasifica, predice, controla, modifica de manera vertical, donde es casi imposible ver todo o el todo, deberíamos proponer constelaciones y sistemas complejos, ecosistemas, que permitan la retroalimentación, lo impredecible, las interconexiones, que implican repensar las categorías dadas para desdibujar las fronteras disciplinares autoimpuestas. Sin duda, un tremendo desafío que quedó para mí. Va a quedarse aquí. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante cómo proponen cómo las prácticas artísticas pueden contribuir con la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, como decías tú, para pensar, ¿no?, problemas complejos, pero también contextualizados, ¿no? Eso me parece bien interesante, y el rol que instituciones como la universidad tienen o pueden ocupar, ¿no?, en este. Creo que ahora tenemos tiempo todavía, ¿cierto?, para preguntas, comentarios. Yo quisiera partir con una pregunta a Ronald sobre un poco leyendo tu trabajo y el trabajo que hacen las organizaciones donde estás. Veo que eres muy optimista, a pesar de tener un diagnóstico de que las cosas no están fáciles, pero tener una visión optimista del futuro, ¿no? Quisiera que explicara un poco la idea sobre que el paradigma, hay un paradigma emergente relacionado a la conservación de la vida y que todas las áreas del conocimiento han estado abocadas de alguna manera a pensar, ¿no? Y pensando en eso, mi pregunta a ti es, ¿cómo podría la universidad, en un espacio interdisciplinar, transdisciplinar, innovador, contribuir, ¿no?, a ese problema, dado que eres tan optimista con respecto a esa posibilidad? Debo tener algún gen brasileño. Por ahí. Feliz. Sí, muy buena la pregunta. La verdad que soy optimista algunos días. Hay otros días que soy bien pesimista. Me acuerdo que una vez le preguntaron a Paul Hawking, un personaje bien interesante que escribió un libro muy bueno que se llama Regeneración, terminando la crisis climática en una generación. Le dijeron, ¿por qué haces esto que haces? Entonces él decía, mira, si yo supiera que no lo vamos a lograr, estaría en una playa tomándome una caipirinha. Ahora, si supiera que sí lo vamos a lograr, también estaría en una playa tomándome una caipirinha. Entonces, el hacer lo que hacemos, y en particular lo que a mí, el optimismo probablemente nace del hecho de no saber, por un lado, qué es lo que va a pasar. Si uno observa el presente, como te decía, es bien triste, ¿no? O sea, el nivel de sobrecarga y colapso que hay es masivo. Entonces, creo que nos falta despertar de ese como letargo emocional y poder abrirnos al dolor de lo que está sucediendo. Otra estrategia es abrirnos al amor de lo que podría ser, ¿no? Cuando uno amanezca optimista, amanezca un poco más enamorado de la raza humana. Pero es muy interesante porque la transición entre el paradigma dominante, ¿cierto?, en estado de colapso, y un paradigma emergente, que me encanta pensar de que esté fundamentado en la regeneración, porque si no, no va a ser, ¿no? Es una transición que es corta, ¿no? A diferencia de los otros cambios paradigmáticos profundos que hemos experimentado como seres humanos. El paso de ser cazadores-recolectores a agricultores, que ha durado miles de años en producirse. El paso de agricultores a una sociedad de crecimiento industrial, que ha durado algunos cientos de años de producirse. Este cambio en el que estamos no puede demorarse más de una década a 2 décadas. Entonces, las decisiones que tomemos la gente que está viva hoy van a dar cuenta si lo vamos a poder lograr o no.
Ahora, en contexto, ¿qué significa eso cuál es el rol de la educación y de los sistemas educativos como las instituciones, ¿no? Yo creo que hay un gran llamado a flexibilizar el conocimiento. Hay, yo creo que un gran llamado también a empezar a compartir el conocimiento de otra manera. No sé cómo, pero por eso hay gente tan preparada en la universidad para poder diseñarlo. Porque creo que parte de la estrategia que le permitió a los seres humanos vivir en comunidad por cientos de miles de años fue la economía del regalo. Cuando uno regala, libera hormonas de la felicidad, ¿no? Y lamentablemente estamos entrenados y sobreentrenados en individualismo y en competencia, porque creemos que esa es la metáfora donde poder sobrevivir. Y gran parte de las normativas universitarias están facilitando ese tránsito. Entonces siento que hay algo radicalmente profundo que se necesita modificar a nivel de instituciones universitarias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ronald. Maya, ¿cómo crees que una organización como Mar Adentro, que es de alguna manera bastante interdisciplinar y bastante, yo diría, osada, ¿no?, en su idea de juntar arte con la conservación del medio ambiente, podría contribuir a un proyecto universitario como este que estamos abriendo acá en la Universidad de Portales, ¿no?, pensando que son organizaciones muy distintas en su forma y fondo también, pero sería interesante. O sea, yo creo que eso es parte un poco de lo que queremos, ¿no? Abrirnos, ¿no?, a la innovación externa. Es una buena pregunta. Yo creo que hay algo de la experiencia de la misma residencia que puede ser replicable dentro de un contexto universitario. También la experiencia que yo tuve en la Bauhaus, por ejemplo, que fue de reunir un grupo multidisciplinario igual dentro de arte, arquitectura, diseño, a tener que levantar una investigación de forma conjunta en base a un objeto y tener que después plantear una exposición de los resultados y hacer una conjuratoría de forma conjunta. Y creo que eso es un ejercicio bastante interesante que se podría hacer dentro de la universidad, es hacer cómo no solo, por ejemplo, que los alumnos quizás incluso tomen ramos de otras facultades, ¿cierto? Y cómo ver cómo lo aplican dentro de su práctica, pero también que tengan que armar un proyecto de forma conjunta desde un principio. O sea, no sé, que un estudiante de arte con un estudiante de pedagogía y un estudiante de la facultad de, no sé, otra facultad, puedan juntarse y tener que durante el año académico o el semestre académico plantear un proyecto de forma conjunta que pueda ser desde la investigación. Y yo creo que las exposiciones para mí son un formato que permiten el trabajo bastante interdisciplinario, porque al final las exposiciones son plataformas educativas también, o sea, son formas de exponer reflexiones, de presentar ideas, y a la vez para levantar una exposición es indispensable muchas disciplinas. O sea, el arquitecto te arma la museografía, el artista arma la obra, el curador articula las distintas partes, incluso hay cosas de iluminación que pueden entrar un estudiante de teatro a trabajar en eso. Entonces ahí es como tomar la exposición como una plataforma disciplinaria, me parecería interesante. Sí. Muchas gracias. Y Andrés tomó nota de nuestro próximo proyecto en la UDP. Andrea, ¿por dónde cree que podríamos empezar pensando en la importancia de la relación con el contexto, ¿no?, y del propósito que una universidad en especial como esta debería tener cuando piensa la innovación y cuando piensa la interdisciplinariedad? No es pensar por pensar, ¿no?, pero y eres muy enfática en eso, ¿no? Hay un momento que estamos viviendo y que tiene que ver con el cambio climático, pero también tiene que ver con otros temas como género, migración, que deberían estar, ¿no?,
sea, cómo incorporar, además de la interdisciplinariedad, el contexto que nos circunda. Es decir, ¿cómo? No sé. No sé, yo creo que el cómo lo tenemos que resolver entre todos. Pero yo creo que hay dos cómo. Uno te lo voy a responder yo y una es una pregunta para ti. Ya. Te la voy a devolver. A mí me parece que, aparte de lo transdisciplinario, que claro, ya hay muchos teóricos sobre prácticas en investigación y hasta doctorado en prácticas de investigación que hablan sobre las exposiciones, ¿no? Como un ejercicio válido de producción de conocimiento, ¿no? Hacia la sociedad. A mí me parece que lo que tú preguntas es sumamente relevante e importante. Cuando tú dijiste que no habías venido, ¿no? Estabas hace 5 años en la universidad y no habías cruzado a la Facultad de Arte, yo digo, ¿qué pasa en los pasillos, no? Hemos perdido la relación universitaria y nos hemos enclaustrado en disciplinas que pretenden, ¿no? Productos finales. Específico, lo mismo que pretende, por eso la pregunta después hacia ti, la educación escolar, ¿no? Medir el dibujo, el quinto básico, medir la prueba de matemáticas para entrar a la universidad, medir el producto arquitectónico y hemos perdido la posibilidad de los pasillos. De eso que decía yo de Kanditzer, de aprender y sociabilizar al mismo tiempo. La escuela no es solamente aprender, ¿no? Y aprender no es recibir información, sino que es cómo uno co-diseña y coparticipa. Y en ese pasillo está la relevancia de estudiar en una universidad para ser una persona integral. Y una persona integral no solamente sabe de su disciplina y de las otras disciplinas, sino que sabe de sus contextos, de la política, de la historia y de los problemas contingentes. Y eso se ha perdido absolutamente en las aulas, en los auditorios, en el pasillo. A mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es volver a cruzar las facultades y no esperar 5 años para poder hablarnos, ¿no? Y conversar los problemas que nos competen. Y ahí va la pregunta, que yo creo que no solamente es algo que tenemos que hacer en la universidad, es algo que tenemos que hacer en una facultad de educación, de cómo enseñamos a quienes educan y a quienes enseñan después en las aulas del pre-kinder hasta en adelante, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, y las preguntas, trabajé 15 años gratis en muchas mesas para el Consejo de la Cultura como asesora, evaluadora, y siempre le preguntaba a la gente del Consejo de la Cultura, actual ministerio, por qué no estaba educación sentada en la mesa con cultura. Yo nunca lo he entendido en nuestro país, nunca he entendido por qué educación no está sentada al lado de las culturas artes y patrimonio. Es la única manera de generar personas integrales, es que las artes o las disciplinas creativas estén desde la prebásica en adelante en la formación. Es mi pregunta, ¿ustedes lo hacen? Sí. Primero quiero comentar algo que encuentro muy interesante de recuperar la cultura del pasillo, ¿no? O sea, si uno piensa lo que contó David, ese Building 20 era un gran pasillo, ¿no? Y creo que faltan pasillos interdisciplinarios en la UDP. O sea, pensando primero en la universidad. Entonces encuentro que es una muy buena analogía que debería Rizoma incorporar en su vocabulario, ¿no? La cultura laboratorios, métodos, claro, ecosistemas y pasillos. Y pasillos, porque yo creo que permite, claro, el momento en que uno permite pensar fuera de la caja, ¿no? Porque la institución nos tiene encuadrados. Por algo, o sea, nunca ha tenido una razón para estar acá. Y si en 5 años yo, como decano de educación, nunca he tenido una razón para estar en la Facultad de Arquitectura, habla también de la naturaleza, de cómo está organizada nuestra universidad, pero yo supongo que la mayoría de las universidades en Chile y una gran parte de las universidades del mundo, ¿no? O sea, si uno piensa que una facultad de educación es lo que puede garantizar el cambio, ¿no? En el largo plazo, entre generaciones, porque la universidad está dando cuenta de una generación, pero la Facultad de Educación forma profesores que van a aportar a todas las generaciones futuras, ¿no? Y que ella esté y que sea el patito feo de la mayoría de las universidades es bien increíble. Entonces se explica por qué también no se sienta,
con la cultura, porque de alguna manera la idea de que el área de cultura tiene algún prestigio y el área de educación mucho menos, ¿no? Entonces yo creo que explica y me hace creer mucho en esta universidad, porque a pesar de todo y a pesar de que la Facultad de Educación es una facultad que necesita financiamiento de otras facultades dentro de la universidad, sigue siendo parte del proyecto académico de la UDP. Porque como dice el rector, una universidad sin una facultad de educación no debería ser una universidad, porque está dejando de hacer una labor fundamental. Y la razón por la cual, claro, acepté y feliz estar acá participando de ese proyecto es porque creo que la Facultad de Educación es la que más va a beneficiarse, no de manera egoísta, pero sí de este proyecto, porque fortalece su proyecto educativo y fortalece su capacidad de preparar las futuras generaciones. Yo creo que un sello de la formación de la Universidad Diego Portales, en el caso de la formación de profesores, es el compromiso con el sistema público, con los derechos humanos y la justicia social. Y eso implica que la formación de nuestros profesores está comprometida con esos entornos. Y la prueba de esto, ¿no? Y eso no es un mérito mío, como dijo Andrea, los proyectos exitosos son siempre colectivos, si son democráticos. Que si no son democráticos son exitosos, hay controversia. Pero lo que escuchamos cuando vamos a colegios públicos o colegios privados subvencionados vulnerables, lo que dicen de la formación de nuestras estudiantes y de las profesoras que salen de la Facultad de Educación es que se queden en ese contexto, están dispuestas a quedarse, porque es muy duro, no es fácil, ¿no? Entonces, esa resiliencia, yo no tengo dudas que es parte del modelo educativo que tenemos, pero siento que falta el tema de la innovación, siento que falta ese compromiso con la conservación de la vida, eso que trae Ronald, que creo que es muy importante. Creo que falta incorporar otros lenguajes, ¿no? Estaba comentando como el arte todavía está distinto, entonces creo que un proyecto como ese nos va a aportar mucho. Y feliz de cruzar y estar en ese pasillo. Así que gracias por la invitación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentarios antes. Muy bueno escucharles, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por estar. Colocarme sobre un tema que presentan que es el tema del pasillo. Okay. Voy a hablar como de la práctica ex alumno. Y creo que hay un punto muy específico que se llama ocio. Que el ocio también puede llegar a producir. De hecho, en los lugares que yo más conocí personas que no eran de disciplina justamente eran los lugares de mayor ocio, como por ejemplo la azotea de acá de esta facultad o el patio central de esta facultad. Fue realmente los lugares donde yo conocí muchas más personas, por ejemplo los comentarios con los Carrillos o distintos profesores con los cuales yo podía conversar. Creo que hay que tener especial ojo también en esos puntos, o sea, los lugares de ocio también, que sin ir más lejos, es lo que aplica la metodología Google con su oficina, en donde en su oficina claramente conversar la idea perfectamente podría aportar a tu idea que estás planteando. Sí, sí. No, creo que el espacio físico es clave. Y estábamos conversando con Andrea de cómo necesitamos mejorar los espacios de ocio, ¿no? Eso, como llamas tú de espacio de ocio, y que no sean de una sola facultad, ¿no? Que puedan ser compartidos. Hola, yo soy Anita Covarrubias, ingresé acá a esta universidad ahora el 8 de marzo. Sí, eso me olvida. Y quería tomar el tema de la estética, el arte, la psicología y las escuelas, ¿sí? Porque de alguna manera tenemos estos espacios académicos donde se genera esta discusión, pero también los estudiantes
o sea, desde lo que planteas tú como ese estudiante, ex alumno de la universidad, ¿dónde se genera esa interacción? Y eso debiese estar intencionado, creo yo. Es decir, un trabajo de fotografía o trabajo de arquitectura que pudiesen ser mostrados, compartidos con otras escuelas y que puedan ser reflexionados de otras miradas, creo que es sumamente importante. Más allá de lo propiamente académico, ¿sí? Incluso desde simplemente la reflexión, desde la impresión, desde la percepción, pero me parece fundamental. O sea, me parece fundamental que las escuelas, que los estudiantes de educación puedan apreciar el trabajo estético de otras facultades. Creo que todas las disciplinas tienen una connotación y deben tener una lógica estética, ¿sí? Que es lo que generalmente te roba el corazón, ¿sí? Y no quedarte en una aula cerrada y en ese aprendizaje que todos criticamos, pero que replicamos día a día. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Andrés, cerrando. Yo quiero agradecer también porque ha sido realmente interesante toda la ponencia y nos deja mucho que pensar. Yo creo que sabemos que estamos en un momento de crisis, de crisis de cambio, pero como que no terminamos de saberlo, ¿no? Y escucharnos hace que, ¿no?, vayamos como tomándole el peso, ¿no?, y tomando la acción. Por eso me gusta mucho el seminario Rizoma. Creo que bien mérito también en la universidad, en esta facultad, cómo nos van a pensar en eso. Y eso es un primer gesto y un primer camino que hay que seguir, ¿no? De verdad que ha sido sumamente interesante y valioso que estemos todos acá. Bueno, también me sumo a lo que dice Leo. Creo que una forma de partir, como comentó David en la mañana, es tratar de no seguir como lo hacen los centros intelectuales que han capturado como la pauta, ¿no es cierto?, que definen la pauta. Entonces, en ese sentido, el abrirse a buscar otros modos, con otros enfoques, con otros centros, creo que es clave para dar inicio, digamos, a esta sentimos necesidad de transformación para mejorar, o sea, los problemas, los grandes problemas que estamos enfrentando. Y yo veo un problema muy pedestre que está como aquí en la puerta del horno, que son nuestras mallas. Nosotros se ha hablado de la planificación estratégica y ya se ha cuantificado la transformación necesaria en las mallas dentro de un modelo de la UDP. Nosotros tenemos 3 escuelas en esta facultad que no cuentan con malla integrada, no compartimos ramos. De hecho, no hay ningún ramo en la UDP, me podría equivocar, tal vez existe alguno, que permite el avance curricular en distintas carreras. No que sume créditos como optativo, un ramo que permite el avance curricular de carrera. Entonces, y la estructura de nuestra malla es compartimentada, sectorial, donde asumimos que el estudiante hace el vínculo en su cabeza para unir los contenidos, pero no está establecido dentro de la estructura matriz del modelo de aprendizaje. Y muchos de nuestros profesores todavía incluso no han transitado de dictar cátedra a pasar a, voy a decirlo de manera más burda, digamos, independiente de cuál sea el modelo, a modelos pedagógicos centrados en el estudiante, digamos, a propósito del modelo que la UDP ha tratado de establecer para sí misma como un modelo pedagógico. Entonces yo creo que nos quedan estas reflexiones grandes, como la cosa de las piedras de Gabriela Mistral, pero también nos queda un montón de decisiones con muy poco margen de tiempo para hacer estas transformaciones. Una cosa que llamamos curso y que como sumatorio de curso llamamos malla curricular y que puesto en un contexto llamamos modelo educativo. Y en ese sentido yo no sé cómo podemos avanzar, el seminario también es una parte de eso, pero avanzar en ir sumando a académicos a transitar más rápido, porque todo un tipo de modelo educativo más de cátedra, de contenido aislado, específico,
hacia esta experiencia que es más transdisciplinar, porque lo difícil va a ser, creo yo, que es evidentemente lo que pasa cuando uno impone un modelo sobre el cual no ha trabajado, no tiene práctica, que no hace sentido y finalmente cambiamos los nombres de los cursos, pero esto termina pasando más o menos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una... No sé, yo me voy con hartas dudas de cómo en la práctica, con hartos desafíos, también uno puede hacer una transformación con el poco tiempo que tenemos, esta ventana de oportunidad. La universidad se autoimpuesto, digamos, a través de la planificación estratégica para que el impacto transformador sea mucho más grande, sobre todo porque creo que siendo una universidad con muchos académicos, hay un grupo grande al que va a ser difícil dar cobertura respecto de incluso al lenguaje, los conceptos, las cosas básicas, para poder entrar, digamos, a esta otra mirada de lo que iría educando a las nuevas generaciones a resolver los problemas que estamos hablando. Eso. Gracias. Creo que Ronald habló mucho de los procesos, ¿no? De cambio y cómo son difíciles de procesar. Entonces yo creo que de alguna manera este seminario instala, ¿no? El tema, y creo que los académicos, las académicas que han participado de él han modificado su manera de pensar, o por lo menos se pusieron la inquietud de reflexionar sobre esa posibilidad de ir más allá de la malla que hay, porque claro, la discusión de malla al fin del día es no saque eso tiene que ser prerequisito, porque eso termina siempre siendo así, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener, o sea, la manera que yo veo de cómo eso se procesará acá es, hay el espacio institucional, está dado por la planificación estratégica, no significa que va a pasar de la noche a la mañana, pero creo que hay que tener un grupo de personas, de académicos, que estén dispuestos a tirarse a la piscina, ¿no? Y hacer de una manera verdadera y profunda esa interdisciplinaridad. Ya hemos tenido varias ideas acá, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros en la Facultad de Educación hay una disciplina que es de dos carreras distintas, que es básica y diferencial, porque la profesora de educación diferencial tiene que trabajar con una profesora de básica comparten la sala de clase cuando hay niños de inclusión. Por lo tanto, tenía mucho sentido que estuvieran juntas. Es un desafío, porque aparte de un conjunto de disciplinas, las otras no son integradas, la dificultad de hacer la malla de cada una de las otras carreras aumenta cuando tengo algo conjunto. Y esa es la razón por que la mayoría no tiene, porque es mucho más difícil, ¿no? de organizar la malla. Eso es la pura burocracia universitaria. Pero yo soy optimista, porque creo que tenemos 5 años para hacer, no va a ser en uno, y creo que tener en la planificación es un primer paso muy importante, pero no es suficiente para nada, no sabemos. Ahora yo de mi lado, lo que voy a tratar de hacer es llevar adelante lo que he aprendido y lo que he conversado con otros académicos, esos pasillos por los cuales he pasado, y eso, creo que tenemos que juntarnos ahí para hacer nuestra pequeña guerrilla cultural. Ayer en un taller hablé con Iván Flores, que es el director del Instituto de Arte de la Universidad Austral, que me invitó a Valdivia justamente porque ellos ya tienen hace varios años una malla integral entre arte y arquitectura y ya tienen homologaciones para las prácticas artísticas dentro de la jerarquización docente y esas cosas. No conozco muy a fondo, pero me decía que las había... Al menos funcionaba la malla, otra cosa es que funciona dentro de la sala y los docentes, que las había funcionado cerrar un día, los lunes en la tarde o todo el lunes, no me acuerdo, para la integración. Como un espacio de efectivamente integración en que no hay nada más que, ¿no? Esas relaciones de mallas transversales
Así que ahí hay ejemplos ya en Chile que al menos entre diseño no tienen ellos, pero sí arte y arquitectura que hay que también ver, ¿no? Cómo se han hecho en otros espacios, si uno no inventa la rueda todos los días, ¿no? Sino que la revisa y genera, ¿no? Los propios contextos para que funcione mejor. Y los arquitectos pensar los espacios, porque eso, un aula centrada en el estudiante no puede tener esa disposición. Ese espacio no genera o sea, genera otras cosas, o sea, sirve para otras cosas, pero no puede ser una sala de clase centrada en el estudiante. Y lo digo ahora para que quede grabado, que también necesitamos para que quede grabado, lo que dices tú, pero también se necesitan talleres de permanencia. Sobre todo cuando uno hace cuestiones creativas como arte, ¿no? Arquitectura, pensar necesita espacios de permanencia. Porque si tú estás pensando y creando colaborativamente, a los 45 minutos te tienes que levantar para que llegue otro, esa cuestión se rompe, ¿no? Y esos espacios de ocio, que no son ocio en realidad, porque el ocio es la creación, también implican no solamente el espacio de no hacer nada o hacerlo todo, que es hablar, sino que implican el espacio para crear. Y eso las instituciones, porque cobran por el metro cuadrado, todas las instituciones, todas, no les es rentable. Entonces, ¿qué es lo rentable? ¿No? El pensar efectivamente, generar innovación y creación necesita otro tipo de permanencia y de relaciones. Yo creo que eso se conecta mucho con lo que estábamos hablando afuera del tiempo. Yo creo que el tiempo es un factor... es un desafío dentro del trabajo multidisciplinario, porque, por ejemplo, nosotros en los programas de residencia, sí, nuestros programas son 5 semanas, pero de ahí lo que surge de esas 5 semanas son 2 años el proceso de trabajo con los artistas y los científicos. Entonces eso también es importante tenerlo contemplado, porque yo creo que el mezclar la disciplina y hacer un proyecto conjunto, algo concreto, es súper difícil pensarlo a corto plazo. Hay que empezar desde la base de que es un trabajo lento y de largo plazo. Y tiene también que ver con, no sé, para mí ha sido interesante poder conectar no sé, identificar que hay una investigación de geología y yo poder conectarlo con un artista que está trabajando sobre los movimientos geológicos debajo de la Tierra. Ellos dos quizás nunca se hubieran juntado, pero falta que una persona sea el que sea articulador de esas dos personas y que proponga algo concreto que esas dos personas puedan trabajar juntos, porque no necesariamente todos los científicos o todos los artistas o todos los educadores van a estar en esa disposición y esa mentalidad de trabajar juntos, pero sí hay que identificar personas que estén dispuestos también a entender que ambas disciplinas son válidas al momento de plantear conocimiento sobre lo que están entregando. Eso también es súper importante trabajar desde esa mentalidad, que suena como obvio, pero no es tan obvio que todo el mundo dice, bueno, sí, el arte es igual de válido para levantar datos duros sobre geología. Yo creo que eso es como una mentalidad súper importante de interiorizar también como profesores, digo yo creo, ¿no? Está tan buena la conversa. Gracias por tu comentario. Sí, y lo han dicho 2 veces, pero los sistemas humanos cambian disposicionalmente. Si no hay disposición, no va a haber ningún cambio. Entonces es muy interesante esto porque una de las estrategias que hemos visto ocurrir es que cuando hay disposición, armen una comunidad de práctica fundamentada en compartir eso en espacios permanentes. Y otra cosa que quería compartir es que hay un patrón muy interesante cuando hablamos, porque esto requiere de colaboración genuina, ¿no? Que es distinta a la colaboración de subsistencia, que es como la colaboración que estamos acostumbrados a tener. Y para que haya colaboración genuina, tienen que producirse campos sociales de confianza. La confianza es la cosa fundamental para que la creatividad exista. Los que trabajan en temas de creativos podrán dar cuenta de esto, ¿no? Si hay miedo, si hay tensión, es muy difícil ser creativo. Y la creatividad y la confianza está fundamentada en la calidad de las conexiones, por eso me hace mucho sentido la metáfora del rizoma del pasillo.
Entonces, la creación de espacios donde se puedan generar las condiciones adecuadas en grupos humanos que puedan hacerse cargo de esta disposición del cambio, creo que es clave. Un segundo paso es súper útil, que lo hago en alguna empresa, es que agarro el organigrama como un primer paso y lo doy vuelta. Y reflexionar respecto de qué pasa cuando un organigrama se da vuelta. ¿Quién cuelga de quién o quién sostiene a quién y quién facilita a quién? Es una súper buena reflexión a nivel, ¿cómo se llama?, de institucional. Eso. Solo agregar una cosa. Solo decir que como que creo que también el tema de resultados es muy difícil también en la institucionalidad, porque muchas veces como que no se da tanto el espacio de decir experimentemos, como por experimentar, y no estar tan sujetos a un resultado concreto, y que quizá el resultado solamente es que se junten, y que ese es el resultado, nada más que eso, que es mucho. Entonces yo creo que eso también es difícil en una lógica en la que estamos acostumbrados a que tienen que haber resultados súper concretos, pero que acá en estas prácticas no las hay, y está bien que no las hayan. ¿Cómo se reemplaza la evaluación por otra cosa? Claro, claro. Como medición de Otra impacto. manera de evaluar. Bueno, muchísimas gracias por esta nutrida conversación. Yo creo que sin duda para cerrar la jornada fue muy valioso. También cerrar con el comentario de que de alguna manera Rizomas partió como la idea de discutir sobre ese borde, tratando de pensar que la transdisciplinaridad o la interdisciplinaridad va más allá de como sale un poco en la discusión ahora, de las carreras o de las disciplinas que son más afines. Lo que estamos tratando de impulsar acá es que ojalá la relación no sea arte, arquitectura y diseño, que es algo un poco más evidente, sino que, como bien lo decía Ronald, o sea, esa relación con la biología, con actores que son distintos, teniendo como, no sé, la naturaleza como laboratorio de investigación de 3.8 billones de años, que nos enseña muchas cosas y que relaciona distintas cosas que muchas veces no tienen relación alguna aparente, es lo que Rizomas trata de hacer, ¿no es cierto? Por ende, empujar un poco más allá de ese borde, de lo obvio que sería que inicialmente partieran estas relaciones internas nuestras, arquitectura, arte, diseño, o por ejemplo las dos escuelas de distintos tipos de educación. Pero ¿cómo lo hacemos para expandir ese borde? Más allá, yo creo que es el desafío que estamos tratando de plantear. Y bueno, por eso Rizomas también no se plantea como algo que esta ocasión solamente, ojalá con una iniciativa que estamos tratando de impulsar que sea vía anual. Entendiendo además que esto es algo que emerge, también tomando las palabras de Ronald, como un ecosistema complejo que emerge de la interacción de estas jerarquías que se van anidando y que van generando a partir de pequeños cambios un ecosistema que es muchísimo más complejo y que muta de acuerdo a esos cambios pequeños, pero que muta constantemente, ¿no es cierto? Entonces, cómo uno va adaptándose también a ese cambio constante, creo que es algo que tenemos que incorporar indudablemente en nuestra discusión. Así que muchísimas gracias por asistir a nuestros invitados, muchísimas gracias a todos. Gracias.